Soy Mary Riley, profesora y directora del Grupo de Investigación del Nervio Periférico del Departamento de Enfermedades Neuromusculares en el Queen's Square London Institute of Neurology. Tengo en particular interés en las neuropatías hereditarias y esto incluye a la amiloidosis por transtirretina. Estoy agradecida y encantada de poder hablar hoy. Neuropathy and TTR amyloidosis is an important topic, and TTR amyloidosis is one of a group of conditions. La neuropatía en amiloidosis por transtirretina es una dentro de los varios tipos de amiloidosis que existen. Si bien es un término difícil de comprender, podemos decir que se trata del depósito de proteínas indisolubles con un plegamiento erróneo. Vemos aquí la imagen de un nervio normal con sus fascículos y en contraste en esta otra imagen se aprecia una masa rosa, que es el amiloide, que justamente es la proteína indisoluble. En el caso de la amiloidosis por transtirretina, la proteína es transtirretina, TTR, aunque otras proteínas también pueden formar amiloide. Imaginemos entonces cómo cualquier parte del cuerpo puede ser reemplazada gradualmente por esta masa, entonces es fácil entender por qué esta parte en particular dejaría de funcionar correctamente. En este caso son los nervios. La amiloidosis mediada por transtirretina fue descrita por Andrade por primera vez en 1952 en pacientes portugueses. En ese momento se la llamó polineuropatía amiloidea familiar, nombre bajo el que muchos de ustedes pueden conocerla. Quiero enfocarme en algunas descripciones originales que considero que son muy importantes hasta el día de hoy. Muchos pacientes con amiloidosis por transtirretina tienen una falla genética de una de las dos copias del gen TTR. Puede ser hereditario, y eso significa que por ende los hijos de una persona con esta condición tienen un 50% de probabilidades de heredar el gen. Por otro lado, aunque algunos pacientes no presenten la mutación de transtirretina, la proteína igual puede depositarse, en particular en el corazón más adelante. Hoy nos enfocaremos en amiloidosis hereditaria, que es la mayor causa de neuropatías. En amiloidosis por transtirretina, las neuropatías y miocardiopatías son las apariciones más comunes. Esto significa que el amiloide puede acumularse tanto en el sistema nervioso como en el corazón. Podemos ver en el diagrama que hay otras partes que también pueden verse afectadas por la amiloidosis por transtirretina, pero los nervios y el corazón son siempre los más afectados. ¿Por qué decimos que es importante la neuropatía? A ver, no es solo una característica principal de la enfermedad, sino que también existen distintas terapias para esta enfermedad. Si bien sabemos que el trasplante hepático puede ser efectivo, actualmente hay muchas drogas en desarrollo, como por ejemplo las drogas de silenciamiento genético. Estas juegan un papel muy importante y que reducen la expresión de la transtirretina. Estas se sometieron a distintos pacientes a pruebas y se demostró que puede ayudar a los pacientes con amiloidosis por transtirretina. Sin embargo, en el Reino Unido y demás países solo están permitidos en aquellos pacientes con neuropatías. Por lo tanto, ahora debemos diagnosticar de manera precoz, ya que la evidencia demuestra que tratar la neuropatía de manera temprana puede prevenir daños. Al hablar de las neuropatías, hablamos de la participación del sistema nervioso periférico. Por un lado, tenemos al cerebro y la médula espinal, que constituyen el sistema nervioso central, pero en la mayoría de los pacientes con amiloidosis por transtirretina, esto no se ve involucrado. El sistema nervioso periférico consiste de los nervios que llegan a los brazos y las piernas, por ejemplo. Hay dos tipos de nervios periféricos, los sensoriales y motores. Al sentir que alguien toca nuestra piel, se envía un mensaje a los nervios sensoriales, luego viaja a la médula espinal, finalizando el recorrido en el cerebro, donde percibimos la sensación. En cambio, si queremos mover un músculo, digamos por ejemplo una mano, el cerebro es el que envía el mensaje a la médula espinal,
viaja con el nervio motor hacia el músculo que queremos mover. La amiloidosis por transtirretina ocurre entonces cuando se deposita la proteína en los nervios sensoriales o motores, siendo una enfermedad sensitivo-motora. Si analizamos un grupo de nervios, podemos ver los fascículos individuales con los vasos sanguíneos. Este es un ejemplo de alguien que no tiene una neuropatía. Como ven, podemos apreciar los fascículos nerviosos y acá, por otro lado, los vasos sanguíneos. Si ampliamos para ver con mejor resolución, podemos ver acá los nervios individuales, axones, envueltos por mielina. Entonces, cada axón contiene proteínas y a su vez está recubierto por mielina. Por ende, el tamaño del mensaje está determinado por el axón, pero la velocidad la determina la mielina. La mayoría de las fibras motoras y sensoriales son mielínicas, pero al ver una persona normal, hay fibras que llamamos amielínicas, lo que significa que no están recubiertas por mielina. Estos son los axones y son muy importantes porque estas fibras amielínicas son las fibras que nos indican dolor, la sensación de quemazón o cosquilleo. Estas son las fibras involucradas en la mayoría de los pacientes con amiloidosis por transtirretina. Recapitulando, el nervio normal con los depósitos de amiloide, entonces la amiloidosis por transtirretina involucra la acumulación de amiloide en los fascículos y esto interviene finalmente en la función normal. El sistema nervioso periférico también está conformado por el sistema autónomo y, como su nombre lo indica, está relacionado con todo lo que hacemos de manera automática, es decir, no lo pensamos. Tiendo a pensarlo como la parte de nosotros que hace las cosas de manera mecánica, como por ejemplo manejar un auto. Llega un punto en el que esto se convierte en algo automático. Este sistema entonces involucra la mayor parte de los controles de nuestro cuerpo que son automáticas. Entre ellas, por ejemplo, el control de la presión sanguínea, el ritmo cardíaco, muchos aspectos del control urinario, como el control de los intestinos y las erecciones. Si bien el sistema autónomo posee otras funciones, nos vamos a enfocar en las que ya mencionamos. Teniendo en cuenta estas dos partes del sistema nervioso, las personas suelen hablar de una neuropatía autonómica o de una neuropatía periférica, y esto puede resultar en una confusión de ambas. Están interrelacionadas y los nervios del sistema nervioso autónomo tienden a ser pequeños y amielínicos. Y a continuación mencionaré otro trastorno que, si bien no es una neuropatía, está conectado con el sistema nervioso. El trastorno del tejido conectivo, síndrome de túnel carpiano, es muy común en amiloidosis. Sé que voy a hablar con Carlos presente que nos está escuchando, pero me permito decir que es una afección en la cual existe una presión excesiva en el nervio mediano ubicado en la muñeca. Este permite la sensibilidad y movimiento en el pulgar, el dedo índice, el dedo medio y el lado del dedo anular del lado del pulgar. Por lo tanto, es un nervio bastante importante. En esta afección no existe un problema en el nervio, sino que se encuentra presionado de manera excesiva por un ligamento. Esto provoca el entumecimiento, hormigueos, debilidad. Cuando hablamos de amiloidosis, no encontramos depósitos en el nervio, sino en el tejido conectivo. Los síntomas clásicos consisten en despertarse en el medio de la noche con una sensación de hormigueo en la mano, debilidad cuando estamos manejando, sosteniendo el libro, sosteniendo tijeras, por demás. En esto consiste el trastorno o el síndrome del túnel carpiano, y sabemos que es muy común en algunas formas de amiloidosis por transtirretina, tanto de tipo salvaje o wild type, como en algunas de las formas del tipo hereditario, que puede manifestarse en el 70% de los pacientes. En estos casos es más común la aparición en ambas manos, a diferencia de la población normal, donde generalmente se da en solo una de las manos. Sin embargo, como sabemos, ninguna regla es absoluta. So the classical symptoms will be waking up in the middle of the night with a tingling, numb hand, or when you're driving or holding a book or using a scissors. So that's what carpal tunnel syndrome is. And we know it's very common in certain forms of TTR amyloid, both the wild type and in some forms of the hereditary type. It can be seen in up to 70% of patients, and is much more commonly bilateral, that is both hands, than in the normal population where it's more commonly just one hand. But
Avanzando a la amiloidosis por transtirretina, existe una multiplicidad de mutaciones, pero me voy a abocar a mencionar algunas de ellas. La más común es la que nosotros conocemos como TTRM30, que apareció por primera vez en Portugal en 1952. Sin embargo, también encontramos grandes grupos en Suecia, Japón, Brasil, así como también grupos individuales en otros países, como en el Reino Unido. Es la expresión más común del gen a lo largo del mundo, así como también la más común en presentarse de manera individual en las distintas poblaciones. Es común que pacientes portugueses jóvenes en sus 20 o 30 contraigan la enfermedad y esto usualmente se traduce en una neuropatía. Por otro lado, en otras partes del mundo, como el Reino Unido o Francia, la enfermedad tiene mayor prevalencia en adultos mayores. La segunda que voy a mencionar es el gen irlandés, ya que es común en Inglaterra. Este gen surgió en el noroeste de Irlanda, causa tanto cardiopatía como neuropatía y la enfermedad se manifiesta en los 60-61 años. En el Reino Unido, en aquellos pacientes con neuropatías, esto no incluye a los pacientes con miocardiopatías, la mitad de ellos tiene la mutación irlandesa. Las otras mutaciones se dan en menor porcentaje. En el Reino Unido, tenemos un grupo distinto de pacientes que en Francia o Portugal, o incluso en los Estados Unidos, debido a la inmigración de irlandeses. Es un grupo bastante especial en el espectro de las mutaciones y por eso los tratamientos han evolucionado a través de los años con menor rapidez, digamos, que en el Reino Unido. Por ejemplo, el trasplante hepático no era muy exitoso para pacientes con la mutación irlandesa debido a no ser tan jóvenes como los pacientes de Portugal con la mutación de tipo 30. Seguramente se han visto muchas imágenes como esta sobre las mutaciones. Podemos ver la portuguesa, comienza de manera neurológica, mientras que la que llamamos B221 isoleucina causa principalmente cardiopatías en los adultos mayores. Ubiqué la mutación irlandesa, lo sé, en el medio, ya que sabemos que los pacientes con esta mutación tienen un 50% de probabilidades de presentar cardiopatías y otro 50% de neuropatías. Si bien varía la manera en la que se expresa, muchas veces nos damos cuenta que hay una participación de ambos. Aunque, repito, que del tipo normal se presenta de manera como cardiopatía, predominantemente, así como también la de isoleucina B221. Entonces, ¿cómo es una neuropatía? Esta tiende a comenzar en los nervios sensoriales y luego involucrar a los motores. Si bien encontramos excepciones, la neuropatía clásica asociada al amiloide por transtirretina comienza afectando las fibras sensoriales, las cuales son las pequeñas, amielínicas, y son las que nos indican el dolor. Es muy común experimentar sensaciones de dolor o ardor en los pies, junto a sensaciones de un choque eléctrico, una cuchillada, hormigueo o pinchazón. A pesar de que estas sensaciones no son buenas, si las consideramos síntomas sensoriales positivos, esto se debe a que producen algo que se supone que no debería estar pasando. Por eso las consideramos positivas. En cambio, con el tiempo se van desarrollando otros síntomas que involucran la pérdida de la sensibilidad y adormecimiento, y a esto lo consideramos una sensación negativa, ya que significa que ahora también se ven afectadas las fibras más grandes mielínicas. A medida que vamos perdiendo la sensibilidad, uno está más propenso a caminar de manera irregular e insegura porque no percibimos dónde están nuestros pies a menos que estemos constantemente mirándolos. Entonces empezamos a dejar caer objetos, ya que no perdemos la sensibilidad en las manos. Incluso aparecen complicaciones como úlceras, celulitis, infecciones, en particular en los pies, porque no nos damos cuenta, porque no los estamos viendo. Por ejemplo, un paciente que estuvo en Portugal, no recientemente, porque nadie estuvo por el mundo en estos tiempos, estuvo jugando golf en AstroTurf, césped sintético, sorprendentemente se quemó los pies sin darse cuenta. Por eso decimos que una vez que se ven afectados los nervios motores, comenzamos a notar cierta debilidad y deterioro muscular. Como ya lo dijimos, esto es más común en los pies que en los brazos y las manos, ya que no estamos constantemente prestándole atención a los pies. A medida que nos volvemos más débiles, necesitaremos la ayuda para caminar,
ya sea férulas, muletas, bastón, incluso la silla de ruedas. Luego se van a ver afectadas las manos y los brazos. De vez en cuando la debilidad puede comenzar en la parte superior de las piernas, pero esto se debe a un involucramiento complejo de los músculos y nervios. Al referirnos a la pérdida de la sensibilidad en los pies, hablamos de neuropatía dependiente y esto significa de los nervios más largos, que esto es el nervio más largo se encuentra involucrado. En una persona promedio, ese nervio atraviesa los músculos de los dedos de los pies hasta la médula espinal. En una persona de 1,80 m, ese nervio mide 1 metro. Usualmente, cuando hay tanto involucramiento del sensorial como del motor, comienzan los pies y cuando llega hasta la mitad, empezamos a sentir los síntomas de adormecimiento en las manos, así como también esa debilidad. De tener el síndrome del túnel carpiano significa que esto está sucediendo de manera temprana, pero eso es aparte. A veces, en la amiloidosis por transtirretina, los síntomas comienzan en las manos, otras veces se debilita la parte superior de las piernas o empieza con debilidad más que con problemas de pérdida de sensibilidad. En mi experiencia personal, mientras más joven se contrae la enfermedad, se es más propenso a comenzar por la parte de dolor. Pero a mayor edad, por ejemplo, dentro de la mutación irlandesa u otras similares, no comienzan con mucho dolor, sino que empiezan con debilidad, adormecimiento. Entonces, el tema con el diagnóstico en este caso es que esta enfermedad puede presentarse casi de cualquier manera a nivel neuropático. Ya describimos la apariencia clásica y estoy seguro que ya varios de ustedes la van a poder reconocer. En lo que respecta al sistema autónomo, se complica desde el punto de vista del diagnóstico, porque al afectar a todo el cuerpo puede presentarse de diversas maneras. Uno de los problemas más comunes en hombres es la disfunción eréctil, pero para problemas como estos podemos adjudicarle otras causas que estarían más arriba en la lista del clínico antes de una amiloidosis por transtirretina. Un síntoma común que involucra la amiloide en el sistema autónomo es la hipotensión ortostática. Esto significa la aparición de mareos leves o desmayos cuando nos paramos rápidamente. En lo que respecta al ritmo cardíaco, pueden presentarse irregularidades y estas desencadenan mareos, bloqueos de corazón y desmayos. Eventualmente se requerirá un marcapasos o desfibrilador. El sistema nervioso autónomo, entonces, es importante a la hora de controlar las funciones urinarias e intestinales. Puede ser incontinencia, infecciones en el tracto urinario. Los problemas intestinales pueden ser bastante problemáticos. Se produce una alternancia entre diarrea y constipación. Puede comenzar con diarrea durante la noche. Puede ser problemático justamente para los pacientes a la hora de tener que salir de sus casas o ir a trabajar. También produce una pérdida importante de peso. El sistema autónomo entonces tiene un papel importante y complejo en la amiloidosis por transtirretina. Podemos conocer el diagnóstico y descifrar los síntomas si el paciente refiere uno o cualquiera de estos sistemas de manera aislada con su médico. Puede ser difícil en un principio concluir que es amiloidosis por transtirretina porque los síntomas son muy diversos. Las personas llegan sintiéndose mareadas, es una queja muy usual, puede ser el resultado de mezcla de drogas o medicamentos que se les dieron por condiciones ya preexistentes, entonces puede ser difícil llegar al diagnóstico. Ahora bien, ¿cómo lo tratamos? Como ya sabemos, la amiloidosis por transtirretina es una enfermedad progresiva que debe ser tratada, porque de no serlo va a progresar de la manera que ya describí. Para ello, en el 2020, ya debemos establecer un tratamiento definitivo. Se utilizaron muchas cosas a lo largo de los años, incluyendo el trasplante hepático, en particular para ciertas mutaciones. Ustedes sabrán que algunos pacientes se tratan con nuevas drogas como tafamides. También hubo avances que tienen que ver con las cardiopatías y estos fueron muy importantes. Pero hay unas drogas que juegan un papel muy importante y estas son las drogas de silenciamiento genético.
que son importantes en cuanto al tratamiento de esta neuropatía. Actualmente tenemos pacientes que recién comenzaron a mostrar síntomas y fueron tratados con las drogas, otros pacientes que los tuvieron durante muchos años y también se están tratando con estas drogas de silenciamiento genético para llegar a cierta estabilidad. A lo que se quiere llegar, creo yo, es a una estabilización más que a una mejora dramática. Entonces pueden ver que manejamos un amplio espectro de pacientes que se encuentran bajo este tratamiento. Al hablar de tratamientos definitivos, tenemos que recordar que hay muchos tratamientos específicos también para los síntomas que se pueden utilizar para las neuropatías. Volviendo al síndrome del túnel carpiano, por ejemplo, muchos pacientes con síntomas leves ni necesitan tratamiento específico. En mi experiencia, los síntomas que responden mejor al tratamiento son los que llamamos síntomas positivos, el dolor, el hormigueo, ese que aparece por las noches o de manera reiterada durante el día. A algunos pacientes les sirve usar férulas durante la noche, otros sí necesitan inyección de esteroides, mientras que otros deciden operarse para cortar el ligamento y darle más espacio al nervio, y esto termina siendo exitoso y positivo para los pacientes con estos síntomas. A veces decidimos realizar una biopsia del ligamento en búsqueda de los depósitos de amiloide en el tejido. En resumen, el trastorno del túnel carpiano es fácil de tratar sin importar si es por amiloide y puede y debe ser tratado. En cuanto al aspecto del dolor, este se trata como cualquier otro dolor neuropático. Pero hay excepción. Pacientes con amiloidosis por transtirretina usualmente tienen otros problemas, como problemas cardíacos y otros sistemas involucrados. Entonces, en ese sentido, la decisión de cualquier droga que se le prescriba tiene que ser tomada en consideración a las otras patologías que presente. No podemos prescribir drogas para el dolor si éstas pueden afectar al corazón. Todo esto debe ser individualizado para cada uno de los pacientes. Para algunos funciona un simple analgésico como paracetamol, otros toman medicamentos que a veces se prescriben para la epilepsia como gabapentina, pregabalina, pueden ser útiles para pacientes con amiloidosis por transtirretina. Otro grupo de drogas que puede ser útil es uno que se desarrolló para la depresión como la amitriptilina, nortriptilina y una droga también duloxetina para la neuropatía diabética. Si bien ayudan, también pueden afectar el ritmo cardíaco y, de ser prescriptas, necesitan ser discutidas con un médico en caso de que el paciente sufra de una cardiopatía. La amitriptilina puede producir somnolencia, mientras que la nortriptilina no tanto. Uso esta última bastante seguido, una suele ser más barata, por eso suele prescribirse la primero. Otro grupo de drogas que me resultan útiles son los parches de lidocaína, que son de anestesia local. No se los piensa muy seguido cuando se presenta un dolor neuropático generalizado, pero si el dolor se presenta más fuerte en ciertas áreas, como los pies, estos parches se los pueden poner durante 12 horas durante la noche y después se los sacan durante el día. Pueden ser muy útiles, particularmente en pacientes que tienen dificultades para tolerar medicamentos o tienen dificultades para tomar cualquier otro medicamento debido a otra complicación médica. Los opiáceos, morfina, se usan en pequeños grupos de pacientes, particularmente poco reacios, porque pueden ser muy estreñidores, pero a algunos pacientes les resulta la codeína como un buen analgésico y el poco estreñimiento también les resulta bueno para la diarrea. Entonces tiene que ver de nuevo con el hecho de individualizar el medicamento para el paciente en particular. En cuanto a las complicaciones sensoriales, tenemos que tener en cuenta que si alguien está muy adormecido, puede tener úlceras que pueden ponerse desagradables, infectarse. Entonces tenemos osteomielitis, que es la afección del hueso y a veces puede caerse, podemos perder el dedo del pie. Estas complicaciones pueden ocurrir a menos que se tenga mucho cuidado. La forma de manejar esto tiene que ver con la educación. Hay especialistas encargados de hacer esto, educar a las personas para que miren los pies, para que no pongan sus pies
cerca de mucho calor, en países calurosos no caminar sobre la arena caliente y otras medidas que también son simples. El cuidado de los pies es increíblemente importante, por lo que las visitas regulares a un podólogo pueden ser útiles, importantes, mantener las uñas y todo en perfectas condiciones. Con las manos, particularmente si hacemos algo como cocinar mucho, en realidad es importante encontrar una manera de protegerlas, como con guantes resistentes al calor o demás. De nuevo, para los pies podemos tener ortesis por debilidad, pero si no lo sentimos bien, puede penetrar la piel y lastimar, así que de nuevo se está trabajando para poder mejorar esto. Por lo tanto, puede ser que se puede tratar aproximadamente el 100% de las complicaciones sensoriales con buen cuidado y obviamente en los países donde uno va descalzo es más difícil. Diríamos que muchos de nuestros pacientes deben ser más cuidadosos en verano que en invierno por el extremo calor y eso es muy importante. En términos de debilidad, desafortunadamente, no existe un medicamento específico que se pueda administrar para fortalecer los músculos si se debe a un problema del nervio motor, a menos que se esté tratando la otra línea de la enfermedad. Es muy importante que los pacientes eviten las caídas, claramente no son buenos con todas las complicaciones que conlleva, por lo que se utilizan diversos mecanismos de ayuda, como distintos tipos de zapatos, bastones, sillas de ruedas, cuando sea necesario. Los fisioterapeutas, los terapistas ocupacionales, dependiendo de quién esté disponible, se encargan de todo esto. Las personas a menudo preguntan sobre ejercicios que pueden hacer. A lo largo de los años, en muchas afecciones neuromusculares, demostramos que el ejercicio, si bien no recupera la función muscular que se pierde debido al daño del nervio, mantiene a las personas estables y a menudo a los otros músculos que no son tan gravemente afectados o en lo absoluto, y puede optimizarlos e incluso fortalecerlos. Pero de nuevo debe hacerse de manera individualizada porque los pacientes que tienen problemas cardíacos pueden tener grandes problemas autónomos. Entonces, en un paciente promedio que ingresa a la clínica y me dice, ¿sabes? No puedo llegar a caminar una cuadra. Luego vemos que tal vez no es una neuropatía lo que le impide caminar, sino que es debido a una enfermedad cardíaca. O puede ser la neuropatía autónoma cuando vienen caminando bien en línea recta, pero cuando hay una leve inclinación se marean un poco. Todo esto tenemos que tenerlo en cuenta cuando vamos a diseñar una terapia. Por lo tanto, no tiene sentido que alguien se esfuerce excesivamente en el gimnasio si el control de la presión arterial es tan bajo que no lo van a tolerar. Entonces, de nuevo, hago hincapié en que hay que individualizarlo. En cuanto al sistema autónomo, hay mucho que se puede hacer sistemáticamente. Hay tratamientos disponibles para la disfunción eréctil y estos también deben tomarse bajo consideración con la enfermedad cardíaca, porque algunos de ellos son medicamentos que pueden afectar la función cardíaca. Muchos pacientes con asesoramiento pueden controlar la hipotensión postural aprendiendo a levantarse lentamente, aprendiendo ejercicios de piernas, control de la respiración y los pies. Si no, hay medicamentos, pero hay mucha atención. Las personas a menudo van a querer hacer tal vez un poco más por la hipotensión postural, pero de tener insuficiencia cardíaca es posible que no sea lo recomendable. Por lo tanto, tiene que haber un ejercicio, un equilibrio entre los sistemas, pero existen medicamentos que pueden ser efectivos. Lo mismo pasa con el corazón. El corazón puede deberse a el sistema nervioso autónomo por problemas cardíacos y esto lo va a hablar Julián. Pero los pacientes con frecuencia necesitan marcapasos. Hay medicamentos disponibles para los problemas urinarios. En ocasiones las personas necesitan catéter si tienen una infección recurrente, pero puede ser controlado. Los problemas intestinales pueden ser muy complicados. Algunos los maneja bien con algo de codeína y otros medicamentos. También hay inyecciones que podemos usar, cierta estimulación nerviosa. Tendemos a realizar interconsultas con gastroenterólogos y gastroneurólogos porque a veces encontramos que los problemas intestinales de la neuropatía autónoma significan que el intestino no funciona correctamente y luego presenta problemas secundarios como lo que se llama sobrecrecimiento bacteriano.
y esto significa que hay bacterias en el intestino que necesitan diferentes tratamientos. A veces eso requiere investigación e interconsultas para descubrir qué parte en particular del problema intestinal está causando el problema al paciente. Manejar los problemas intestinales es muy importante porque queremos evitar la pérdida de peso y es muy difícil hacerlo bien porque hay que manejar y tener en cuenta todos estos factores. Hay otros problemas que la gente tiene, como por ejemplo no tener hambre, incluso comer pequeñas cantidades y por lo tanto no ingerir suficientes calorías, pero podemos hacer muchas cosas para controlar las complicaciones de la neuropatía autónoma. Por supuesto, una de las cosas de las que estamos hablando ahora, y solo para enfatizar porque es realmente importante que lleguemos a la conclusión de que necesitamos ser mejores en el diagnóstico temprano, debido a las terapias disponibles y toda la evidencia que se acumula sugiere que si se trata antes, evitamos más complicaciones. La importancia del diagnóstico precoz no es solo para los pacientes, sino también para los familiares en riesgo. Por lo tanto, otros pacientes, un neurólogo tiene una lista de cosas en las que pensamos en términos del diagnóstico. La principal es tener una sospecha clínica. Si no se piensa en un diagnóstico, entonces nunca vamos a llegar a esa conclusión. La señal de alerta para los neurólogos son, entre otras, la neuropatía clásica con el síndrome del túnel carpiano bilateral, compromiso autónomo, siempre que el paciente no tenga diabetes, porque esa causa puede producir ambas, y con marcapasos. En el Reino Unido pensaríamos que cualquier irlandés o portugués. Claramente lo vemos en otras poblaciones, pero en particular estas son las banderas rojas. Estas serían mis banderas rojas y esto me indicaría para nuestros pacientes. Luego tenemos que confirmar la neuropatía y eso es bastante fácil. La historia clínica a menudo nos da una pista, luego examinamos al paciente y podemos tener hallazgos clásicos y luego algunos estudios más conductores. Muchos de ustedes habrán visto un electrocardiograma, esto lo usamos para medir la conducción de los nervios, que luego nos provee gráficos donde podemos ver el tamaño de las amplitudes nerviosas. También podemos ver las fibras pequeñas haciendo pruebas especiales de temperatura, pero eso no es tan preciso ni tan confiable porque depende de lo que el paciente nos diga, si siente algo o no, y por eso lo llamamos una prueba subjetiva, y el paciente dice lo que ellos sienten. Entonces, nosotros no vemos el resultado de manera objetiva. A veces hacemos biopsias nerviosas para probar si la neuropatía se debe a amiloide. No tenemos que hacerlo con frecuencia o lo hacemos particularmente si un paciente no proviene de una familia que se sabe que tiene o si el tejido en otro lugar no lo muestra. Cuando lo hacemos, podemos aproximadamente en un 70% de los pacientes recoger el amiloide, como pueden ver acá. Puede ser útil, pero si se deposita de manera irregular, podemos pasarlo por alto y no es un diagnóstico al 100%. Luego hay algunas cosas que buscamos obtener con más detalle para obtener un diagnóstico más temprano. Pero por el momento no podemos confirmar su valor, sino que lo estamos explorando. Podemos hacer una biopsia de la piel cuando buscamos una neuropatía. Este es un paciente normal. Estas son las pequeñas fibras nerviosas no mielinizadas. Van a la piel, detectan y producen dolor si no están funcionando bien. En ese caso, este paciente tiene una neuropatía diabética sin fibras, pero afirmar que es una neuropatía no confirma que es por amiloide. Sin embargo, todavía es útil para confirmar una neuropatía antes que las otras pruebas fueran negativas. Pero lo que ha estado sucediendo ha demostrado que puede encontrar amiloide en la piel, así como la neuropatía, pero aún no sabemos si va a encontrar el amiloide antes que las otras pruebas que conducimos para la neuropatía. Por lo tanto, si funcionó en biopsias de piel antes de cualquier síntoma, pero todavía no sabemos la respuesta y eso es lo que estamos esperando. Del mismo modo, las personas están desarrollando una resonancia magnética
para poder ver un nervio pequeño llamado nervio sural y no es fácil de captar en imagen. Por supuesto, cualquiera de nosotros se toma el tiempo y cuando escribimos nuestros papers tomamos nuestra mejor imagen y se ve hermosa, pero en la vida real esto es muy difícil de obtener. Vemos el nervio sural de una persona normal y este es un portador asintomático de la mutación antes de desarrollar síntomas. Y por otro lado, este es un paciente con amiloidosis por transtirretina. Podemos ver la diferencia. Entonces, a medida que las resonancias magnéticas mejoran y hay escaneos más nuevos, mucho más potentes, ahora hay varios en el Reino Unido que están disponibles, creo que puedo imaginar el interior, podemos ver los fascículos individuales y mucho mejor lo haremos en el futuro, pero bueno, estas son cosas que todavía están en desarrollo. Otra cosa en la que mi grupo de investigación está involucrado es observar los marcadores del daño axonal. Si nos fijamos en los axones aquí, estos pequeños puntos representan proteínas en el axón. Y uno de los grupos más importantes de proteínas en los axones normales se llaman neurofilamentos. Una de estas, llamada cadena ligera de neurofilamentos, la conocemos y ya hemos demostrado en otras enfermedades que involucran nervios, otros tipos de neuropatías que se pueden detectar en la sangre a medida que el axón se descompone. Hace aproximadamente 2 años, demostramos que en otras neuropatías hereditarias también se puede detectar. Y el año pasado demostramos que la cadena ligera de neurofilamentos está elevada en pacientes con amiloidosis con transtirretina o neuropatía. Desde que publicamos este artículo, otro grupo en Italia demostró parcialmente que tal vez el neurofilamento se dispare antes de que se desarrolle cualquier otro signo de neuropatía. Se ha demostrado en la prueba de Paticerán que si te trata con los signos genéticos, el neurofilamento sí disminuye. Por lo tanto, actualmente estamos explorando si este simple análisis de sangre puede lograr ver la neuropatía y si ésta está a punto de comenzar y tal vez incluso en el futuro poder tomar decisiones para tratar a los pacientes cuando esto comience a elevarse antes de que se presenten signos de neuropatía. Como dije, esto está totalmente bajo exploración. En términos de la neuropatía autónoma, hay muchos tratamientos diferentes, como ya mencioné. Uno de los problemas es el diagnóstico. Una vez que sabemos que es transtirretina, es muy fácil hacer varias pruebas para explorar todos los síntomas. Pero como he dicho, cuando uno le presenta al médico uno de estos, es más difícil, de manera aislada. Entonces, en mi experiencia, una de las áreas más difíciles es con los problemas intestinales. Si alguien llega a su clínico con diarrea, estreñimiento, la lista no va a tener a la amiloidosis por transtirretina en primer lugar, porque no va a ser. Hay otras enfermedades mucho más propensas a causar esto, pero creo que es uno de los síntomas que causa el diagnóstico tardío más largo. En el Reino Unido, muchas personas tienen biopsias de varios trozos de su intestino, tampoco se piensa en amiloide, y esto es algo que tenemos que cambiar. Creo que el corazón está mucho mejor debido a que la resonancia magnética es muy buena para poder ver los comienzos de la amiloidosis por transtirretina. Julian lo va a discutir y lo va a describir mejor, pero todavía es un área importante donde creo que seguimos pasando cosas por alto. Una vez que diagnosticamos la neuropatía, la prueba genética es muy sencilla. En este momento no es una prueba difícil de hacer. Cambió mucho en nuestra práctica desde la llegada de los tratamientos y se está probando en pacientes en riesgo. Diría que ahora hemos llegado a una etapa en la que evaluamos todas las neuropatías no diagnosticadas para transtirretina. En nuestra práctica aquí no hemos encontrado nada que no sospecháramos ya, pero esto se debe a que hemos podido realizar pruebas de amiloidosis por transtirretina durante un par de décadas. Sé que en varios lugares del mundo en que las personas evalúan 100, 250 pacientes, generalmente encuentran a 1 o 2 pacientes sin diagnosticar. Creo que es importante en todas las neuropatías no diagnosticadas para detectar esto, porque es una enfermedad tratable. Esto es ciertamente algo que ha cambiado en la práctica de hace un par de años. ¿Qué pasa con los familiares en riesgo? En el pasado, si los pacientes se acercaban y nos decían, ¿debemos hacer que nuestros hijos se hagan la prueba? En particular, se les recomendaba a un paciente de 50 años con sus hijos de 20, les hubiéramos dicho, sí, es bueno tener un asesoramiento genético para sus hijos, para que tomen sus propias decisiones, pero aquí
no habría ninguna precisión ni ninguna razón en particular para que se analizaran. Esto muchas décadas antes de que comenzara su enfermedad. Sabemos que depende de la mutación de su familia, entonces cuando es probable que sea la de inicio, ahí se pueden analizar. Sin embargo, ahora hacemos mucho hincapié, mucho énfasis en informar activamente a los pacientes sobre la enfermedad y sugerir el asesoramiento genético familiar. Un asesor genético no necesita hacerse una prueba genética, sino que significa que se discute, se habla. Luego, si tienen pruebas, podemos organizar la mutación en cada examen específico. Alguien con mutación irlandesa, si obtiene una prueba predictiva a los 20 o 30 años, se los puede ver una vez cada 5 años. Cuando lleguen a los 40 años pueden verse más rápidamente y en el futuro, habiendo analizado el neurofilamento, tenemos una forma diferente para poder rastrearlo. Esto es algo que cambió en términos a los consejos que damos. Estas son solo un par de referencias de cosas que escribimos el año pasado como guía para todos los diagnósticos y las diversas formas en que la neuropatía puede presentarse. Este es nuestro grupo neuromuscular de Queen's Square. Solo voy a mencionar a un par de los otros clientes de consultoría que manejan conmigo el material de amiloidosis por trastirretina. Alex Ross está aquí, Matilda Laura, Ashley también están aquí, otros colegas, Mike Leon, Amanda Simon, y estos son algunos de los investigadores que trabajan también en genética y los pueden ver. Esto es también para nombrar algunos de los investigadores que trabajaron y forman parte de esto. Muchas gracias, espero haber respondido a algunas de sus dudas sobre la neuropatía. Muchas gracias.